ha regresado esta noche al programa un colombiano particularmente brillante y admirable. Yo lo admiro al menos, hablo por mí. Es muy inteligente, es muy agudo, habla claro, es abogado, es escritor, es columnista. Se llama Abelardo de la Espriella. Un aplauso para él, por favor. Gracias, Jaime. Bienvenido. Gracias por la invitación, es un honor estar Gracias. nuevamente en tu programa. Gracias. Bueno, este fin de semana, tanto Caracol como RCN en Colombia, tu país de origen, han divulgado encuestas según las cuales Gustavo Petro, líder de izquierda, va primero, más o menos 25% de intención de voto. Sergio Fajardo, también de izquierda, no sé si más moderado, va segundo con 23%. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu lectura? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, los mascarones de proa de la izquierda radical, de la FARC, que viene siendo lo mismo, son sin duda el señor Petro, el señor Fajardo, y también de cierta forma el señor Humberto de la Calle. La FARC han puesto los huevos en distintas canastas, combinando todas las formas de lucha para aproximarse al poder. El verdadero candidato de la FARC no es el señor Timochenko, a que el país repudia, aborrece, detesta, abomina, porque es un ser deleznable, que fue el gestor y patrocinador de los crímenes más atroces que se hayan cometido en Colombia. Eso es un parapeto, eso es una mampara. Los verdaderos candidatos están en otra parte y Timochenko es un distractor y le quieren vender a unos candidatos como independientes cuando en realidad son afines ideológica y políticamente a la FARC. Gustavo Petro, ¿quién es Gustavo Petro? Fue guerrillero del M-19, fue alcalde de Bogotá. ¿Es chavista? ¿Es aliado de las FARC? Gustavo Petro es el Chávez de Colombia. En Colombia tenemos un Chávez y se llama Gustavo Petro. No hay que desconocer que es un fenómeno político, es un hombre formado, es inteligente, pero es de izquierda radical, con un pasado tormentoso, oscuro y terrible. El M-19 fue un grupo terrorista que acabó con la decencia que había en la justicia colombiana cuando incendió el Palacio de Justicia por orden de Pablo Escobar para desaparecer los expedientes contra las extradiciones de los jefes del cartel de Medellín. El señor Gustavo Petro pasó por la alcaldía de Bogotá y desgració la capital de la República porque la acabó financiera y económicamente. Y además hizo lo que suelen hacer los representantes de la izquierda radical, polarizar y dividir las sociedades entre ricos y pobres, entre buenos y malos. De tal manera que el pasado de Gustavo Petro, su paso por la administración distrital, nos da claras señas de lo que puede ser como presidente de la República. Es un peligro para Colombia y es un peligro que estamos a tiempo de contener. Has dicho que Petro es el Chávez colombiano. Sin duda. Lo mismo que Chávez hizo el año 98, posar como un moderado, como un socialdemócrata. ¿Es lo que está haciendo Petro en estas elecciones de 2018? No me cabe la menor duda. Por supuesto que Petro aparenta ser un hombre progresista, pero en realidad es un hombre de izquierda radical. Ya lo mostró en su paso por la alcaldía, como lo dije anteriormente. ¿Es un comunista? Pero sin duda, esa es su visión de la vida, esa es su visión del país, pero además ese es un hombre lleno de unos odios terribles. Y él va a expropiar, va a perseguir y va a encarcelar a todos aquellos que pensemos diferente. En Colombia hay dos opciones con Gustavo Petro: la cárcel o el exilio para todos aquellos que hemos pensado diferente. Si Petro llega, es terrible lo que estás diciendo, pero si Petro llega en agosto por la vía democrática al gobierno en Colombia, ¿se terminaría la democracia en tu país? No me cabe la menor duda, porque Petro es la bisagra, al igual que el señor Fajardo, por la que va a entrar la izquierda radical y se va a enquistar en el poder. El chavismo lleva, Jaime, 19 años en el poder, y ahí siguen y se van a perpetuar, y en estas elecciones de abril en Venezuela se las van a volver a robar y van a quedarse allí, porque la izquierda es como una plaga de langostas que llega para quedarse y arrasar con todo lo que a su paso encuentra. Ahora, Abelardo, ¿cómo es posible que el 25% de los colombianos quiera votar por Petro? Si Petro defiende una agenda chavista, si los colombianos saben que el chavismo es una desgracia que ha hundido a Venezuela, lo saben porque llegan
por decenas de miles los venezolanos a vivir en tu país. ¿Cómo? ¿De dónde salen los votantes de Petro? Hay dos factores determinantes. Primero, mucha gente joven que no conoce la verdad de la izquierda radical. Gente joven a la que le han vendido una quimera, un sueño, una ilusión, un sueño romántico de la reivindicación social de los más desvalidos. Eso es un cuento chimbo, eso es un cuento mentiroso y falaz, porque en realidad no conocen lo que hace la izquierda. Y eso es lo que tenemos que trabajar para que nuestra juventud, ya yo hablo de la juventud, ya yo no soy tan joven, este año cumplo 40 años, ya no estoy en ese gremio, de tal manera que hay que enseñarle a nuestros jóvenes que la izquierda radical, que el comunismo, es un proyecto político, social y económico fracasado en todo el mundo. No ha servido para nada. Que me traigan el primer ejemplo en el que el comunismo haya servido para algo. Para lo único que sirve el comunismo es para crear pobreza, para acabar con los medios de producción y para perseguir a la clase media y por supuesto a los grandes empresarios, de tal manera que es importante hacer esa labor de pedagogía con nuestros jóvenes. Y dos, hay un factor importante allí también, y es que en nuestras sociedades, y me refiero a países como el tuyo o el mío, no le enseñan a la gente a pensar correctamente. La gente piensa con los hígados, con los riñones, pero no con la cabeza. No nos enseñan a razonar y a discernir correctamente para entender qué es lo que le conviene a la patria. Y lo que le conviene a la patria es el desarrollo, es la proyección económica, es la creación de empleo, y eso no se logra de la mano de un modelo político, social, humano y económico fracasado como es la izquierda radical. Ahora, es tremendo lo que estás diciendo, porque en Colombia, mal que mal, hay una democracia hace más de medio siglo, después de Rojas Pinilla, ¿no? Es una democracia respetada en la región. ¿Está entonces en juego la democracia colombiana en estas presidenciales? La democracia era respetada en Venezuela en su momento, con todos sus errores. El COPEI y los otros partidos tradicionales, ADECO, con todos sus errores, respetaban las reglas del juego democrático, las instituciones. Después de Pérez Jiménez, Venezuela era una democracia ejemplar. Perdóname, respetaban las reglas de juego. El problema con la izquierda radical es que se enquista en el poder y transforma las reglas establecidas por la democracia en la Constitución para quedarse allí y perseguir a todo aquel que piense diferente y apropiarse de todo, con una pequeña, digamos, élite de esa izquierda que se roba todo, que desangra al Estado y que además de eso, Jaime, persigue, y que es lo más grave, persigue a quien piense diferente, porque al final del día lo importante de una democracia es el disenso, que es lo que le da sustento a una democracia. No solo que gobierne la mayoría, pero sobre todo que se respete a la minoría. Por supuesto. Ahora, has dicho que Petro es el Chávez colombiano, sin que duda. Si gana Petro va a aniquilar la democracia colombiana. Sin duda, él ha mostrado sus veleidades por el chavismo. Cuando Chávez iba a Colombia, su contertulio, su amigo, quien le recibía y le hacía giras por la ciudad, era el señor Gustavo Petro. En varias entrevistas, que afortunadamente gracias a los medios de comunicación están perfectamente consignadas y grabadas, y además de eso documentadas, el señor Petro defendió el gobierno del señor Chávez. Ahora, ¿no es exagerado decir que Sergio Fajardo, también candidato de la izquierda, exalcalde de Medellín, es gobernador de Antioquia, es igualmente una especie de Chávez colombiano y un mascarón de proa de las FARC? ¿No es Fajardo un poco más moderado que Petro? Lo que pasa es que Fajardo puede incluso ser más peligroso. ¿Por qué? Por una razón elemental. Fajardo es un hombre que no tiene nada en la cabeza. Es un vendedor de humo. Es un culebrero play, como lo he llamado yo. En Antioquia hay unos culebreros que son una especie de personajes populares que tienen dichos para todo, que hablan de todo y dicen saber de todo, pero no saben de nada. Eso es Sergio Fajardo, un poco más sofisticado, por supuesto, pero es eso. Y un personaje de esa estofa, de esa, digamos, poca condición intelectual, puede ser más manipulable incluso y más maleable. En consecuencia, yo creo que la FARC tienen varios frentes con los cuales están jugando su ajedrez, y al final del día les va a sonar la flauta por uno o por otro. Y es allí donde la centro derecha debe llegar a un consenso lo suficientemente serio que anteponga los intereses de la República, la salud de la República.
por encima de las vanidades para unirse en primera vuelta. Si el señor Vargas Lleras, si el señor Iván Duque, si el señor Alejandro Ordóñez, la señora Marta Lucía Ramírez, la señora Vivian Morales y el señor Juan Carlos Pinzón no se unen en la primera vuelta, va a intronizarse la izquierda en Colombia y ya no habrá regreso, Jaime, no habrá regreso, y por eso la preocupación de los colombianos que sentimos que nuestro país está en peligro y que tenemos en Venezuela el más terrible de todos los espejos. Esas 6 candidaturas de centro derecha que has mencionado, en tu opinión, deberían unirse antes de la primera vuelta, antes del 27 de mayo. ¿Alrededor de cuál de esas 6 candidaturas? Sin lugar a dudas, habría que buscar un mecanismo que garantice que se apoye al que más opciones tenga. ¿Hay tiempo? Eso podrá definirse luego de las elecciones parlamentarias del 11 de marzo, cuando se van a definir las fuerzas. Y ahí se va a decantar un poco, digamos, el panorama político. Pero es importante que ellos antepongan esa necesidad que tiene el país de construir y de sacarlo al país de la situación tan penosa, lamentable y paupérrima en la que la ha asumido el gobierno de Juan Manuel Santos, porque el país está grave, está mal desde todo punto de vista. Imagínate si llega a la izquierda, es decir, va a acabar con lo poco que queda. Necesitamos un gobierno de centro derecha que rescate a la República, y para eso es importante que se unan antes de primera vuelta. Si te he entendido bien, en tu opinión, Vargas Lleras es muchísimo mejor que Fajardo y que Petro. No, pero por supuesto. No hay comparación. No, ninguna comparación. Es decir, uno puede o no estar de acuerdo con Germán Vargas Lleras, pero Germán Vargas Lleras es un hombre que tiene toda la experiencia del mundo, que es un hombre de ideología de centro derecha, que le cabe el país en la cabeza, y aquí no es bueno llegar a las conclusiones a las cuales llegan algunos de mis amigos, el que sea más amigo del otro o el que sea más afín a un político otro. No, aquí necesitamos un hombre que le quepa el país en la cabeza y que entienda la circunstancia y la coyuntura histórica que está viviendo nuestra nación. Y Vargas es un excelente candidato, a mi juicio, como lo es Iván Duque, a quien conozco muchísimo también. Conozco a Marta Lucía, conozco al doctor Alejandro Ordóñez, a Vivian Morales. Es decir, tenemos buenos candidatos en la centro derecha, pero hay que llegar unidos. Mucha gente me dice, no, lo de Vargas es imposible porque hizo parte del gobierno de Santos. Sí, pero él marcó distancia de ciertos puntos, y eso tampoco lo hace responsable de todo lo que hizo Santos. Ese es el juego de la política. Y Vargas Lleras marcó distancia del acuerdo con las FARC, si recuerdo bien. Por supuesto, ¿no? Pero además tiene en su propia humanidad los estragos de la violencia de la FARC. Está amputado en una de sus manos por una bomba de la FARC. Tuvo varios atentados. Pero no solamente Vargas, es decir, hay otros candidatos también de centro derecha como Alejandro Ordóñez, que es un hombre de mano dura. Iván Duque, que es un gran técnico, que le cabe el tema económico en la cabeza. Seguro, Entonces, mañana. Este no es un tema, está pasando exactamente lo que ocurrió con ADECO y lo que pasó con COPEI en Venezuela. No se pusieron de acuerdo entre ellos para enfrentar la amenaza de un político, digamos, como Chávez, grandilocuente, carismático. No apoyaron una candidatura unificada, se fueron abiertos y el señor Chávez ganó en primera vuelta. Y 6 meses antes tenía 5% en las encuestas en Venezuela Chávez. Miren, hoy Petro está con el 20 y pico por ciento. 5%. Antes de ir a la primera pausa publicitaria, quiero ponerle énfasis a esta pregunta. Has dicho que Petro es el Chávez colombiano, si gana Petro, ganan las FARC. Ahora, si gana Fajardo, ¿Fajardo sería también un Chávez encubierto, agazapado? ¿La democracia colombiana estaría amenazada si ganara Fajardo? No me cabe la menor duda, porque o sea, ¿es tan peligroso Fajardo lo que ocurre es que Fajardo puede ser el gobierno de transición del que han venido hablando la FARC para tomarse el poder. Porque es un hombre maleable, es un hombre sin sustento, es un hombre sin peso específico. ¿Y es cercano a las FARC? Yo creo que él es un hombre, como no tiene ideología y quiere quedar bien con todo el mundo, se puede dejar arrastrar por esa corriente, pero además ha demostrado también ser un pésimo administrador, Jaime. Fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, y ambas administraciones fueron un fracaso. La gente tiene que aprender a pensar con la cabeza. El señor Petro acabó con Bogotá, y el señor Fajardo dejó quebrado Antioquia, que era un departamento absolutamente próspero y rico y con unas finanzas saneadas por completo. ¿Sus partidarios? ¿Cómo caer en ese error? Con esa vivencia? Fíjate que el ser humano es el único animal que no aprende de las experiencias propias, sino que tiene que experimentar de otros, sino que tiene que experimentar en cuerpo ajeno. Es absurdo. Sus partidarios te dirían que Fajardo es inteligente porque es matemático. No, pero bueno, puede ser muy bueno para dar clases de matemática, pero dirigir un país tan complejo como Colombia, el momento que vivimos es determinante, es una coyuntura muy especial. Colombia, como decía mi paisano y escritor David Sánchez Juliao, es un país que está sobre un manicomio chicha,
Entonces necesita un regente lo suficientemente fuerte y decidido para mantener las cosas en orden. En Colombia necesitamos mano dura, porque Colombia lamentablemente es un potro desbocado que va rumbo al precipicio por cuenta de un pésimo gobierno que hemos sufrido durante los últimos 8 años. Siempre es tremendamente estimulante recibirte aquí en el programa. Después de la pausa, Abelardo, te voy a preguntar si Juan Manuel Santos tiene responsabilidad en que los dos candidatos de la izquierda cercana a las FARC, Petro y Fajardo, sean quienes encabecen ahora mismo las encuestas. Regresamos con Abelardo después de la pausa. Bienvenido de vuelta al programa. Para mí es un gran honor recibir esta noche a Abelardo de la Espriella. Abelardo es un gran abogado, triunfa aquí en la Florida, es colombiano de corazón y lleva eso es una cosa que se lleva hasta el final, ¿no? Y es escritor y columnista. Alguien aquí presente en el plató preguntaba durante la pausa publicitaria, y me pareció una pregunta muy inteligente, Abelardo, ¿y quién es el candidato del presidente Santos? Bueno, conociendo el proceder de Santos y su manera tan desleal de ver la vida, yo creo que le ha prometido a varios que está con ellos y ha puesto sus fichas, ha puesto varias apuestas, pero según información de prensa de los últimos días en Colombia, se había dado orden a algunos institutos y empresas del Estado colombiano de votar por Fajardo. Por Fajardo. Pero no me cabe duda que también le están ayudando a De la Calle, que están haciendo lo propio con Petro y devolviéndose favores, porque recuerda que quien arropa la campaña de Santos en Bogotá es Gustavo Petro. Hacen una alianza para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de hace 4 años, cuando le robaron la presidencia a Oscar Iván Zuluaga. Sí, exactamente. Así de elemental. En aquella ocasión, exacto, Santos ganó con el apoyo de la izquierda. Por supuesto, Petro encabezaba eso. Sí. Se están devolviendo a lo mejor favores. Y Santos necesita gente allí que odie a Uribe, porque la obsesión de Santos es acabar con Uribe, con su legado, perseguirlo. Entonces necesita garantizar que lo reemplace un persecutor igual o peor que él para seguir arrinconando a Uribe, cosa que no van a lograr porque a Uribe entre más lo atacan, más se crece. Interesante, o sea que Santos quiere que gane un odiador de Uribe. Sin duda. Petro y Fajardo son odiadores profesionales de Uribe. Total. A muerte, y lo mismo el señor De la Calle, Humberto De la Calle Lombana. De la Calle, que fue el negociador de paz en La Habana, que claudicó ante las FARC, es formalmente el candidato de Santos, el candidato del Partido Liberal. Sí, debe estar vendiéndole cantos de sirena también. Lo que pasa es que el señor De la Calle está liquidado porque duerme a una ninfómana enjabonándola en una ducha. O no aguanta una misa de pie, ya está bastante vencido. Es muy aburrido. Uy, absolutamente aburrido. Tú lo oyes hablar y te provoca dormir. Es un somnífero inmejorable. Cuando estés trasnochado, pon una intervención en la televisión del señor De la Calle y conciliarás el sueño como un bebé. O sea, no hay ninguna posibilidad de que pase a la segunda vuelta de la Calle. No hay ninguna posibilidad. Ninguna. Ahora, el peor escenario es una segunda vuelta entre la izquierda, Petro y Fajardo, ¿verdad? Sí, total. Ahora, si fuera Petro y Vargas Lleras, o Fajardo y Vargas Lleras, ¿esto no sería tan malo para ti? No. Si pasa a la segunda vuelta un candidato que, repito, debe surgir de un acuerdo de la centro derecha, estoy seguro que ganaríamos esas elecciones y ganaría el país. O aún si no hubiera un acuerdo de la centro derecha, pero al final del día, ya cerca del 27 de mayo, muchos colombianos que pensaban votar por Marta Lucía, por Ordóñez, por Iván Duque. Bueno, es que de las 3 candidaturas de Ordóñez, Marta Lucía e Iván Duque, va a salir una con la consulta de marzo 11. Allí queda un solo candidato. Correcto. Entonces ya sería un poco más fácil tratar de encantar esa fórmula, porque, te repito, si no llegamos unidos a la primera vuelta, el país va a sucumbir ante el embrujo populista de la izquierda y estaremos abocados a la peor tragedia que pueda enfrentar Colombia en su historia republicana. No es poco decir. ¿Quién te inspira más confianza, Germán Vargas o Iván Duque? No, es que fíjate, conozco a Iván desde la universidad. Era una especie de monje, porque mientras algunos de nosotros estábamos fiestando, él vivía en la biblioteca. Lee mucho, y yo es un gran bastante, lector. y yo lo incitaba a que saliéramos de rumba con las primíparas y tal, y era un hombre absolutamente comprometido, siempre puesto en su sitio, estudioso, de una decencia a toda prueba, con una formación y unos valores inmejorables. Conozco a Iván y le tengo gran afecto y cariño. Y también conozco a Germán Vargas Lleras, sé de su valía, de su carácter, de su conocimiento del Estado colombiano,
de toda su trayectoria. Germán fue desde concejal hasta vicepresidente de la República. Y fue candidato presidencial, por supuesto, ¿no? también fue candidato presidencial. Estamos bien de candidatos en la centro-derecha. El tema aquí es unirnos y no repetir el error de Venezuela para, por cuenta de esa división, se meta por la calle del medio una candidatura de izquierda que acabe con lo poco que queda de la institucionalidad y de la democracia en mi país. ¿Santos es responsable del crecimiento exponencial de las candidaturas de Petro y Fajardo, de que la izquierda en este momento tenga el 50% de intención de voto en tu país? Yo lo dije en el programa pasado, hace unos meses aquí, te lo dije, es que Santos le abrió la puerta al diablo, porque permitió a través de un proceso absolutamente impune que la guerrilla de la FARC pueda hacer política. Hoy están abuchando y casi que linchando al bandido de Timochenko en cuanto pueblo se presenta en Colombia, porque la impunidad produce rechazo. Entonces, quien abre esa posibilidad, quien alienta esas candidaturas, quien oxigena a la izquierda con puestos determinantes en el Estado colombiano, incluyendo ministerios, es el señor Juan Manuel Santos. O sea que los huevos... Juan Manuel Santos es el Caldera colombiano. Es igual que ese viejillo imbécil de Caldera, que indulta a Chávez, a un golpista, y permite que Venezuela se hunda en la pesadilla que hoy está padeciendo nuestro hermano país. O sea que los huevos contra Timochenko son también metafóricamente contra Santos. Santos ya no puede salir a manifestaciones públicas en Colombia, porque lo abuchean, tienen que controlar a todo el que se le acerca. Le dicen Juan Charrasqueado, solo su madre lo recuerda con cariño, no lo quiere nadie. La gente lo abomina, lo detestan, el pueblo lo rechaza porque la economía está mal, porque empoderó a los delincuentes de la FARC. ¿Cómo es posible que el señor Timochenko, Jaime, eso no cabe en la cabeza de nadie? Luego de asesinar niños, de ponerle collares bomba a mujeres indefensas, de decapitar personas, de violar mujeres de manera sistemática y someterlas como esclavas sexuales para que pasaran por las manos de todos los militantes de un bloque, pretendan ahora subirse a una tarima y posar de candidatos financiados, además por el Estado y protegidos por las fuerzas gubernamentales. Eso no tiene presentación. Obviamente en un proceso no se puede esperar que la gente se pudra en una mazmorra, pero tampoco se les puede entregar todo, como si no hubiesen hecho el daño que hicieron. Eso genera molestia entre la población, genera resentimiento y genera más violencia, porque una paz sin justicia es una violencia segura, Jaime. Es una buena frase. Ahora, yo no sabía que el Estado colombiano financia la candidatura presidencial de Timochenko. Les han entregado esta semana que acaba de pasar alrededor de 5 millones de dólares para la candidatura del señor Timochenko. Eso es increíble. Un señor que tenía las rutas del narcotráfico, que tienen dinero guardado, que tienen toda suerte de empresas, como lo ha revelado el fiscal general de Colombia, el doctor Néstor Humberto Martínez. Increíble, 5 millones de dólares. Con todo el dinero del mundo y además, para acabar de completar este colmo de dimensiones bíblicas, también estamos financiándolo con el impuesto de los colombianos. Y mira qué absurdo, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Y eso, por supuesto, genera esa injusticia que está ocurriendo con la FARC. Mientras la gente trabajadora está oprimida por los impuestos y por la recesión, los señores de la FARC tienen acceso a todo por cuenta de las gabelas que le ha entregado el tartufo de Juan Manuel Santos. Y una de esas gabelas es 5 bancas en el Senado y 5 representantes, ¿estoy bien informado? Van más, creo que son un poco más, se hundió gracias a una reforma que se hizo en el Congreso que no pasó, otras curules y otras circunscripciones que le iban a dar a unos amigos de ellos en distintas regiones del país. O sea, Timochenko, que no llegará a la segunda vuelta de junio, ¿tendrá una curul en el Congreso? Ya no, porque no se inscribió como senador, no él, pero toda su gente tendrá curules gratuitas. El señor Iván Márquez, senador de la República, imagínate semejante asesino, semejante criminal, absolutamente impune, burlándose de las víctimas y retando a la sociedad colombiana. Porque ¿qué pensará un hombre o una familia de una región de Colombia a la que llegan estos delincuentes de la FARC, que no han pagado un solo día de cárcel, que no tenían por qué morirse en una cárcel, para que estemos claros, pero sí una pena prudente como para demostrarle al mundo que se estaba cumpliendo con un castigo frente a tantas atrocidades? ¿Qué pensará la gente, las familias de los muertos, de los secuestrados, de los extorsionados, de las mujeres violadas, cuando un personaje de esto llega a un pueblo de Colombia a
echarse un discurso político. ¿Qué puede sentir el padre de una mujer violada cuando ve ahí a un bandido como Pastor Alape ponderando y fungiendo de catón moral de la República? Pues eso va a generar más violencia y más odio del que ya tenemos en Colombia. Una pregunta antes de ir a la publicidad, querido Abelardo. Si Petro te dijera en un debate, yo no soy Chávez, yo no soy el Chávez colombiano, si yo gano voy a respetar las reglas del juego de la democracia, no voy a atentar contra la libertad de prensa, voy a respetar a la empresa privada, yo soy de izquierda, pero de izquierda democrática, yo quiero ser como la señora Bachelet, como Tabaré Vázquez, como Pepe Mujica, como Lula, yo no soy Chávez, ¿qué le dirías tú? Yo tengo una frase de mi propia cosecha que aplicaría con más ahínco y más severidad en el caso de Petro. Yo creo que las buenas intenciones en los políticos son como los unicornios, no existen. En el caso de Petro es aún peor. O sea, que no hay que leer las intenciones, sino No. la conducta, los actos. Lo mismo decía Chávez, La izquierda es un lobo vestido de oveja que se muestra como oveja hasta el día que gana las elecciones. Después se quita la careta y es un lobo que se come todo lo que a su paso encuentre. 2 minutos y seguimos con el gran Abelardo de la Espriella. No nos dejen solos, ya volvemos. Buenísimo. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo, en directo, son las 10:07 de la noche aquí en Miami. Nos visita Abelardo de la Espriella, un muy inteligente, muy elocuente abogado y escritor colombiano. Abelardo, te tengo que preguntar por Venezuela. Hay elecciones convocadas para abril 22. El fraude parece inevitable, ¿no? Está cantado. ¿Qué crees que debe hacer la oposición? Porque sobre esto hay opiniones encontradas, es materia opinable, debatible. ¿Qué crees que debe hacer? Yo siempre he dicho que el alumno puede saber mucho, pero si el profesor quiere hacerlo perder el examen, lo logra. No tiene ningún sentido ir a elecciones en Venezuela cuando las cartas están marcadas y cuando sabemos de antemano que el resultado va a ser favorable al tirano Nicolás Maduro. Ir a elecciones, la oposición, es validar ese entuerto, esa mentira, esa farsa. No me extrañaría que lo hiciera la oposición venezolana, porque si hay gente más bruta que Maduro es la oposición venezolana. Es una oposición meliflua, incoherente, es una oposición que lamentablemente está anteponiendo sus egos e intereses y vanidades personales a lo que le conviene a Venezuela, y nada de raro tiene que al último momento saquen un candidato y validen esa farsa, ese tinglado, ese teatrillo barato que quiere montar el régimen de Nicolás Maduro. ¿Hay alguna posibilidad de que las elecciones de abril sean limpias? ¿Hay alguna? No hay ninguna posibilidad, menos cuando el órgano electoral es comandado por una delincuente de la talla de Tibisay Lucena. Es una señora que de manera sistemática en los últimos 15 años ha venido siendo la artífice de los grandes fraudes electorales en Venezuela. No hay ninguna posibilidad. No se puede, Jaime, esperar que un ser tan deshonesto, abyecto y corrompido como esa señora actúe de la manera adecuada. Eso es absurdo. ¿Por qué Zapatero en Santo Domingo sugiere que la democracia venezolana es imperfecta, en fin, tiene algunos vicios, pero hay que cuidarla y es cuestión de poner a ambas partes a negociar y que el gobierno dé garantías electorales? ¿Por qué Zapatero? Rodríguez Zapatero es un farsante, en España todo el mundo lo sabe. Es un personaje que se arrima al árbol que más sombra le dé. Es un mentiroso profesional y no me cabe la menor duda de que debe estar fletado por el régimen para decir las estupideces y las sandeces que suele decir cada tanto. Es un lacayo del régimen venezolano que está fungiendo como corresponde, haciendo de adlatere para gestionar los intereses del régimen. Eso es el señor Zapatero y le han de tener un sueldo. Es un personaje menor y realmente penoso para un país tan importante, al que quiero tanto como España, porque no representa a los políticos españoles y mucho menos a la sociedad española. ¿Cómo crees que va a terminar Maduro? Jaime, si no hay una intervención militar, no hay manera de acabar con el régimen. Es así de simple. Es así de elemental y así de sencillo, porque cuando las razones se acaban,
la fuerza se impone. Y como te lo he venido diciendo en nuestras conversaciones y en el último programa que tuvimos, mira, lo dijo Thomas Jefferson, uno de los padres de la independencia de este gran país que es los Estados Unidos. El árbol de la libertad se riega con la sangre de los tiranos y la sangre de los patriotas. Venezuela está abocada a una salida militar, sea por intervención extranjera o porque el propio pueblo decida contener ese atropello del régimen a través de las armas, tomándolas y defendiéndose. De otra manera no, esto no es con muchachos tocando violines en la mitad de la calle, o María Corina visitando programas de radio, la pobre desdoblándose para estar en 3 ciudades en un mismo día, o haciendo marchas de estudiantes. Esto no se arregla así, esto se arregla por la fuerza. Solo hay una salida y es militar. No hay otra. O son los militares venezolanos o son los militares de Estados Unidos. Sí, así es. Yo preferiría que fueran los militares de Estados Unidos porque... ¿Por qué? Porque el ejército venezolano es un ejército absolutamente corrompido, es un ejército que hace parte integral del régimen y que además de eso trafica con drogas y hace toda suerte y comete toda suerte de delitos, Jaime. Eso no puede quedar impune. Y yo preferiría que fuera una intervención extranjera con una fuerza armada que garantice la estabilidad, la transición democrática que debe tener Venezuela y que por supuesto también garantice y respete la vida de tantos venezolanos que hoy están oprimidos por un régimen que solo ha traído desgracia y hambre. ¿Le conviene entrar militarmente a Trump? Por supuesto. ¿Por qué? Si yo fuera asesor del presidente Trump, lo primero que le diría es, ponga 2 portaaviones en el Golfo de Venezuela, porque sería una jugada a 3 bandas. Quedaría como un príncipe con el exilio venezolano, cubano en los Estados Unidos, y además de eso, se mostraría como lo que yo creo que es él genuinamente, un defensor de la democracia y de las instituciones. De tal manera que sería una jugada a 3 bandas que saldría muy bien desde el punto de vista político. Intuyo yo que esta gira del secretario de Estado va por ese lado. Ahí están buscando una serie de consensos en algunos países de Latinoamérica, estudiando esa posibilidad, porque sin duda le generaría muchos réditos políticos al presidente Trump una incursión militar en Venezuela. ¿Tú crees que el pueblo venezolano reaccionaría en contra de una intervención militar de Estados Unidos? No, eso es como cuando llega la policía a liberarte de unos ladrones que te tienen amarrado en tu casa. Es más, llega una persona que va pasando por la calle y te libera y tú lo primero que haces es abrazarla. Claro. Venezuela necesita que la liberen y no importa de dónde venga esa liberación, lo importante es que se dé. ¿No será un problema que cuando Trump, Pence, Tillerson dicen no descartemos la opción militar, algunos prominentes presidentes de América Latina dicen, pero qué barbaridad, cómo pueden estar hablando de una invasión, esa opción tiene que descartarse del todo? Yo creo que el presidente Trump no está consultando, está notificando. Ya conocemos su talante. Y tampoco creo que se detenga a escuchar la opinión del señor Santos, o la opinión del señor Tabaré Vázquez, o la opinión del señor Ortega en Nicaragua, que es otro sátrapa. Sí. No creo que se dedique a eso, creo que la tiene clara, y que al igual que lo decía Margaret Thatcher, el presidente Trump piensa que la concertación es la negación del liderazgo y él sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Buena frase de la señora Thatcher, la inmortal señora La Thatcher. inmortal señora Thatcher. Imagínate eso comparado con Cristina Kirchner. Qué horror. Qué horror. Si Estados Unidos se propusiera libertar Venezuela, entrar militarmente y acabar con esa dictadura cruel, viciosa. Yo propondría que hicieran 2 cosas al tiempo, Cuba y Venezuela. Sí, ¿por qué no? Sería un gran día para el mundo. Sería un gran... Un día glorioso, maravilloso para la democracia y para la humanidad. ¿Cuántos días tomaría militarmente libertar Cuba y Venezuela? En 6 horas creo que se puede lograr eso con el poderío norteamericano. Mediodía. Y con la cobardía, ¿no? Porque es que es muy fácil oprimir a la gente cuando se tienen las armas y cuando la gente está famélica, cuando la gente está agotada y cansada por la opresión y el hambre. Es muy fácil, pero cuando te enfrentas a soldados de verdad, cuando te enfrentas a una fuerza realmente poderosa, la cosa cambia. La izquierda intelectual latinoamericana que nos está viendo esta noche, muy a su pesar, te diría, qué barbaridad, cómo agitas la carta de la invasión militar,
este es un problema de venezolanos que se tiene que resolver entre venezolanos, no se puede atropellar la soberanía de un pueblo. Pero la soberanía de Venezuela no reside en el gobierno de Nicolás Maduro, reside en su pueblo, en su sociedad. Y esa soberanía hoy está absolutamente castrada. Secuestrada. De tal manera que requerimos liberar esa soberanía y es una obligación de los países democráticos. Por eso nunca se puede conectar con las tiranías. Cuando el señor Santos planteó a La Habana como el epicentro de los diálogos de paz con los delincuentes de la FARC, era hacerle el juego a un tirano. No entiendo cómo hay presidentes elegidos democráticamente que tienen relaciones con Cuba, con gente que tiene presos políticos. No entiendo cómo pueden admitir eso. Esa misma gente que te critica a ti y que me critica a mí, valora la revolución cubana, valora las incursiones armadas del bandido del Che Guevara, por ejemplo, en Bolivia e incluso en el Congo, cuando viajó al Congo. La invasión militar cubana en Venezuela. Les parece muy bien el gobierno de Mao en la China, pero cuando tienen que autocriticarse son de un cinismo proverbial. No hay nada más cínico que un izquierdoso. Ya tuviste lo que dijo Maduro. Esta es mi última pregunta, solo quedan 30 segundos. Si gana Petro, el Chávez colombiano, ¿será, además de un triunfo las FARC, un triunfo también de Maduro? No me cabe la menor duda. La revolución venezolana lo que busca es expandirse y es lo que siempre trataron de hacer desde sus inicios, cooptar la mayor cantidad de países de Latinoamérica y por eso empezaron a financiar gobiernos de izquierda. Sin duda se va a materializar ese sueño retorcido, ese sueño enfermizo del señor Chávez y del señor Maduro, si la izquierda se toma a Colombia. Y por supuesto eso será un corredor de armas, de droga y de toda suerte de delitos, como ha ocurrido con la frontera venezolana en los últimos años. Gracias, Abelardo de la Espriella. Es un placer como siempre estar aquí. Un grande, sabes que la voz de la libertad. Mi mujer siempre me regaña porque yo digo estas cosas, me está acompañando en el público hoy y yo le digo a ella, y te lo quiero decir a ti y a todos los televidentes, la democracia bien vale el sacrificio de arriesgar incluso la propia vida, porque no hay nada más importante para una nación, mi querido Jaime, que su democracia, y esto lo hago con el convencimiento de que estoy ayudando a despertar conciencias para que los países oprimidos por la izquierda radical un día vean la luz de la libertad. Un aplauso para Abelardo de la Espriella, un grande, un grande. Gracias, gracias, gracias. Vuelve pronto, necesitamos voces como la tuya. Tú solamente llámame que aquí